Hay que sacar a la dirigencia. Han permitido el saqueo de la Argentina. Argentina es un país saqueado. Ahí está el presidente del Banco Central corriendo detrás de $1 a ver qué hace para que no se le vayan los $3 que le quedan. Represión es tapar un problema. Los problemas hay que resolverlos, no taparlos. ¿Cómo les va? Soy Gonzalo Sánchez y aquí estoy con Natalia Nidesquiviat y con Luis Zamora, invitado a las charlas de candidatos en la redacción de Clarín. Luis Zamora, ya saben, es candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad, ¿correcto? Correcto. Muy bien, ahí estamos. Luis, ¿cómo te ves el 14 de noviembre a la noche? Lo primero que hacemos es analizar qué dijo la mayoría del pueblo y ahí no veo elementos para pensar sin preocupación, porque no hay forma de que el resultado electoral nacional arroje algo positivo para las perspectivas de lo que viene. Entonces, salvo que hubiera un voto masivo de rechazo a la dirigencia y entonces uno dijera, bueno, se abre otro camino. Como eso no hay elementos, en las PASO no pasó. Nadie piensa que el día lunes 15 de noviembre su vida va a cambiar en algo en relación a la del 13 de noviembre, sábado a la noche. ¿Qué proyecto te ves impulsando en caso de llegar a legislador? El primero. Es a sacarnos la dirigencia y el concepto de dirigentes. Es decir, entender que la democracia es seguir dirigentes, elegir a alguien para que nos dirija. No, es lo contrario. Es elegir a alguien para dirigirlo. Es poder del pueblo, es un gobierno del pueblo. Hay que sacar a la dirigencia. Han permitido el saqueo de la Argentina. Argentina es un país saqueado. Y lo han permitido, lo han avalado, lo han promovido. Son responsables de que haya, hace 45 años, 4% de pobres y hoy 40% de pobres. Son los dirigentes políticos, ¿no? Por supuesto también los empresarios, para quienes gobiernan, y la complicidad de la dirigencia sindical. Bueno, presentar proyectos que tengan que ver con seguir difundiendo estas ideas de cómo organizar la sociedad de una forma en la que tengamos dirigidos, no dirigentes. ¿Qué hay que hacer con inflación, precios y dólar? ¿Qué se podría hacer desde el Parlamento? Desde el Parlamento. El Parlamento va a estar dominado por una mayoría que no va a ser más que el desastre que hizo hasta ahora. Las causas de la inflación van variando de momento en momento y de país en país. No. Pero la Argentina la inflación está claramente vinculada a la falta de dólares y a la constante necesidad de devaluar. Y eso empuja constantemente los precios para arriba. Después viene la concentración de precios, hay formadores de precios, como se le dice, que se guían por el valor del dólar. Entonces, están constantemente, en cuanto hay presiones de especulación en el mercado cambiario, empiezan a subir los precios. Y después están los problemas internacionales. Sube un precio de alimento que compra China y el formador de precios dice, o el exportador dice, y yo lo aumento también porque quiero ganar lo mismo en China que acá, o acá lo mismo que en China. También hay emisión monetaria, hay puja distributiva, hay muchas cosas. Cuando el empresario sube los precios, el laburante que vive de su laburo tiende a reclamar un aumento similar. Y entonces el empresario lo carga los precios, si concede o si le arrancan ese aumento salarial, carga el precio. Y entonces, bueno, después hay que pelear nuevamente. O sea, hay una... Ahora, lo primero de la inflación es que saquea el salario. Entonces, eso es lo primero que no hay que permitir. ¿Hay algo que le envidies a algún candidato? ¿Votos, cantidad de gente, cantidad de dinero para financiar la campaña, la facha, el pasado? No, envidia de esas cosas no. No porque no haya por ejemplo, hay una diferencia abismal de plata, de recursos, pero nosotros no envidiamos eso. Mira, acabamos de devolver 1,5 millones de pesos de que nos sobró de las boletas, la plata que da el Estado para las boletas. Uno gasta lo que, y después lo que sobra hay que devolverlo. ¿Se las devolvieron a quién? A la Cámara. Okay. Al Estado Nacional, es decir, al Ministerio del Interior, a la cuenta del Banco Nación, y ahora estamos, justamente, acabo de hablar con el contador de Autodeterminación y Libertad porque tenemos que devolver la que nos sobrarían de las generales, porque ya están... ¿Eso lo hacen todos los partidos o lo hacen solamente ustedes?
Un día, no quiero hablar de los otros partidos, no sé lo que hacen, pero no me consta a mí. Planteabas esto de que hay que sacar a la dirigencia. ¿Eso sería equivalente a intentar terminar con la grieta? La grieta es una pelea de los de arriba, es terminar con los de arriba, con el concepto de los de arriba. Las decisiones que afectan al pueblo argentino y al país, que sigue en manos de esa corporación política. Bueno, vamos a contar cuántos pobres más en los próximos meses y años, cuánta deuda más vamos a tener, cuánto más fuga de capitales vamos a tener, cuánta riqueza más producida por un laburante que se rompe el lomo en su laburo, se la llevan poco y se la llevan afuera. Más cuestionan el calentamiento o más cuestionan a los que depredan el planeta, más favorecen el lucro empresario que lo que toca en el planeta lo depreda. Fracking, litio, mega minería, agronegocios, glifosato. La Argentina está sojillada, llena de veneno, no solo los que trabajan en zonas rurales, sino en zonas urbanas cercanas y los alimentos que vienen de ahí. Bueno, y siguen buscando dólares, porque claro, arreglan con el fondo y entonces al fondo hay que arreglar y cómo se paga, el fondo le dice, bueno, ¿y cómo le vamos a pagar? Depredando los bienes comunes, contaminando el agua, contaminando la atmósfera, contaminando por dólares. Entonces nos queda el país contaminado, pero los dólares no nos quedan, porque se paga la deuda con los dólares. Ahí está el presidente del Banco Central corriendo detrás de un dólar a ver qué hace para que no se le vayan los 3 dólares que le quedan. Nos vamos a un pequeño juego de ping-pong, control de precios. ¿Congelar los precios? ¿Y cuánto dura? Una semana. Ahora, después que el control de los precios debería ser, con un proyecto de país, debería ser un control que haga el laburante, el que haga el trabajador en lugares de trabajo, porque ese es el control que realmente es serio. En cada lugar que se produce, controlar la contabilidad, controlar cómo se produce, los costos, los insumos, la cadena de distribución, lo que va del productor al comercio. Ahora, todo eso no debería existir si hay un proyecto de país que tenga en cuenta las necesidades populares. Y para eso el pueblo debería dirigir, tener un funcionario, nombrar a uno y toda la Plaza de Mayo a decir cada medida, pero tener dirigidos, que podamos revocarle el mandato, que gane igual que nosotros, que roten, que no vivan de la política. Entiendo que está a favor de los piquetes como método de protesta. Fue una necesidad, surgió como necesidad. El trabajador desocupado que violentamente pasó, lo tiraron a la banquina, con un retiro, sin retiro, después sin nada, y en la banquina empezó a ver cada vez más cómo pasaban autos por la ruta, y un día se subió a la ruta y dijo, existo. Esto lo haríamos todos cuando estaríamos en la banquina con problemas, pasamos a un auto, lo paramos y le decimos, tengo este problema. Eso es el piquetero. ¿Y a favor o en contra del uso de pistolas taser para combatir en contra, completamente. Pero si mundialmente se ha dicho, las Naciones Unidas han dicho que es un elemento de tortura. Tenemos que ver los problemas de convivencia. ¿Cuándo nacieron? ¿Por qué? ¿Por qué inventaron ahora y no hace 60 años? Ahora estamos llenos de cámaras, de policía, de equipos de seguridad, gendarmes, ya no alcanzan, cambian los nombres, ponen cada vez más para elementos más de represión. Represión es tapar un problema. No, los problemas hay que resolverlos, no taparlos. ¿Cómo resolvería el conflicto mapuche, la violencia de grupos mapuches y cómo el Estado tiene que enfrentar esta cuestión? Los mapuches es un problema preexistente al Estado. Es decir, un problema que causó el Estado para crearse, aplastó y usurpó a un pueblo que vivía ahí. A 1, 2, a 3, a un montón de pueblos originarios. El Estado creó un problema. El Estado tiene que resolver. El causante del problema no es el que se le usurpó su tierra. Reclama y entonces pasa a ser un elemento, otra vez, a reprimir. Bueno, hubo incendios. Sí, pero no hay reivindicación de la comunidad mapuche. Al contrario, un montón de comunidades mapuche tomaron distancia y dijeron, no tenemos que ver con eso. Entonces, bueno, ahí habrá que ver, pero aún en el caso, pues esto suele ocurrir a veces, que elementos minoritarios, hay que resolver el problema. ¿El problema cuál es? Que hay un reclamo legítimo ahí. Legítimo. Es un reclamo legítimo.
No puede crearse un Estado aplastando un pueblo que lo habita antes, el territorio sobre el cual se construye. Y si lo ha hecho, eso no se puede volver para atrás. Pero sí se puede resolver el problema creado. No se hace el censo, no se hace el censo de comunidades indígenas. Está la exactamente, ley, hay está una la ley, herramienta y el Estado no la ejecuta. Exactamente, y esa zona es una de las más atrasadas en el relevamiento. Entonces, es fácil aplastar un problema, pero no se lo resuelve así. ¿Qué posición va a tener su fuerza en el Congreso ante la ley de alquileres? Con una ley de alquileres no se resuelve el déficit habitacional de la Argentina. Entonces, hay que discutirlo, porque hay un drama de inquilinos que ven que la inflación le come su salario, no tiene para pagar ese alquiler, reclama protección del Estado, entonces que intervenga en el mercado de alquileres, y por ahí hay un propietario de una sola departamento que lo alquila, que con una indemnización de un despido se compró un departamento. Bueno, la ley de alquileres, yo creo que hay que pensar, no puede haber viviendas ociosas. No puede haber viviendas ociosas, no puede haber una persona que tenga 200 departamentos en la capital federal y haya 3 millones de familias sin techo en el país, ¿no? Bueno, hay que buscar soluciones de fondo. Una puede ser impuestos progresivos a la vivienda ociosa. Impuestos progresivos, bueno, lo tenés vacío pero pagás impuestos. Que vuelva el aporte al FONAVI. El FONAVI era el Fondo Nacional de la Vivienda, que en los 90... Todo patrón, por tener un empleado, pagaba un 5% del sueldo para el fondo del FONAVI. Ven, entre todo esa gestión perversa que perjudicó tanto a la mayoría del pueblo y del país, quitó el aporte del FONAVI. Bueno, volvamos a aporte de ese tipo, que cada empresario vuelva, no estoy planteando ninguna medida socialista, estaba en el gobierno de Alfonsín, así que Videla no lo tocó el aporte del FONAVI, venía de antes. Digo, ¿la pobreza disparada es un fracaso de todos o es un fracaso de los dirigentes estos que mencionás? ¿De quién es el fracaso de la pobreza, la responsabilidad? No, es el poder económico, ¿no? Porque tiene 400.000 millones de dólares afuera. El empresariado, los ejecutivos, un 4 o 5% del país tiene 400.000 millones de dólares que se fue llevando. La dictadura se fue y dejó unos 45.000 millones de dólares de deuda y unos 40.000 millones de dólares fugados al exterior. 40.000, pasaron 40 años, ahora hay 400.000. Es decir, la dirigencia política ha permitido y favorecido, recordemos que le han pedido préstamos al fondo, eso lo hizo De la Rúa con el blindaje y lo hizo Macri, para que facilitar la fuga. Es decir, para que los que quieren reclamar dólares, se ven venir que se viene una devaluación, cambian peso por dólar y el Banco Central no tiene dólares, entonces piden préstamos afuera para que el que quiera fugarse dólares afuera tenga dólares para fugarse. Una vez que se fugan todos, se corta y devalúan. Eso es lo que hizo Duhalde cuando se fue De la Rúa en el 2001 y es lo que pasó con Macri y después con el gobierno actual. Bueno, por eso la dirigencia política es responsable de defender el poder económico, de defender que el gran empresariado, estoy hablando, que es el que hace eso, están los nombres y apellidos. En el 2001 se hizo una comisión de investigación de fugadores de capitales en la Cámara de Diputados y está todos los nombres de los que se llevaron los 20.000 millones de dólares de ese año, nada más, de ese año. Eso hay que pararlo porque 400.000 millones de dólares en el exterior es el 40% de la pobreza en el país. ¿Y debería ponérsele un tiempo a la política? Es decir, que los políticos tengan un tiempo limitado para el ejercicio del poder. Sí, yo creo que tiene que ser, primero tiene que haber revocación de un mandato. Es decir, lo que hizo el pueblo con De la Rúa en el 2001, no tenga que ser necesario salir a la calle y tener 40 muertos para decirle a un presidente andate porque no... Bueno, juicio político hay, el tema pero es... todo está en manos de la dirigencia. Ese es el problema, por eso todo está en manos de esa tranza. Pero cantidad de veces que se pueden presentar, hay senadores que son longevos y que pasan décadas. Se pueden presentar, yo me he presentado muchas veces, eso no. El problema es vivir de eso, de tener cargo tras cargo. Siempre cuento que cuando terminaba, yo estuve 2 periodos en la Cámara de Diputados, y las 2 veces pasó lo mismo. En las últimas semanas, lo que se escuchaba en los pasillos era, che, termina el periodo, ¿vos te conseguiste algo? No, yo no me conseguí. ¿Y vos? Sí, yo me conseguí, tengo un asesor, un ministerio, yo me voy a Jujuy porque conseguí un cargo ahí. Y vos no tengo nada, vos tenés algo para darme. Ese diálogo era, tienen una carrera, es una carrera, ellos lo asumen. Entonces, con eso hay que terminar, sí, que roten
no puedan repetir cargos, y especialmente que puedan ser revocados, porque que el pueblo tenga fácil revocar. Miren si hubiéramos podido sacar a Macri al año, no tener 4 años, el desastre que terminó siendo, y a otros gobernantes también, ¿no? Anteriores, no digo, a cualquiera, haber podido sacarlo, pero nos hubiéramos ahorrado cuántos problemas, nos hubiéramos ahorrado, por lo menos experiencia, hubiera empezado otra experiencia con otro. Vamos a una agenda un poco distinta. El tema de los jóvenes, que antes de las PASO se vio que todo el arco político, esfuerzos inmensos por acercarse de alguna manera a los jóvenes. ¿Crees que consigue la política hablarle a los jóvenes o se hablan idiomas diferentes? No creo que es el mismo problema que con el pueblo, no le habla al pueblo, más que para, y más acentuado con los jóvenes, porque cada vez está más lejos. Un pibe de 18 años, 19 años, supongamos que tiene la suerte de estar dentro de la sociedad, no marginado en el tercer cordón del conurbano de alguna de las ciudades del país. Y piensa un poquito, bueno, qué laburo, qué esto, qué proyecto, qué estudio, qué eso. Piensa 5, 10 años. Pero si lo quieren marcar en el país y escucha a un dirigente, no va a escuchar nunca nada que pase del 14 de noviembre. El dirigente no le va a decir más, sacando que va a negociar con el fondo y va a acordar con el fondo. No hay otra propuesta que esté vinculada con un país. Entonces, ¿cómo? No tiene nada que ver con... Se habló de Garche, se bueno, habló por de eso, Porro. Por eso son todo golpe de efecto y todo chicanas y todas cosas tratando de reproducir un supuesto lenguaje juvenil. Pero esta cosa no tiene nada. Por supuesto, al joven lo que le preocupa, como a todos nosotros, pero mucho más a un joven que por delante tiene toda la vida y escucha al dirigente que no sabe qué va a pasar el 15 de noviembre, qué es lo que va a hacer. No se sabe si el Frente de Todos va a seguir como frente. No se sabe si no se van a matar entre ellos más de lo que se matan. Entonces, ¿cómo va? Bueno, entonces, ahora podrían discutir, vamos a hablarle a los jóvenes, hablemos de nuestro proyecto de país para la próxima década. Recurrir a este golpe de efecto, a este TikTok, entonces yo aparezco por TikTok, ya no saben ni saben lo que es eso, se enteran, como yo, ¿no? Y entonces tratan de utilizarla para llegar. Luis, ¿estás a favor de la despenalización de las drogas o, por ejemplo, también estás a favor del uso comercial del cannabis? ¿Qué negocio te imaginas en esa economía? En general así, no. Pero sí, claramente. Nosotros en el año 87, recuerdo la fecha exacta, y lo incorporamos a nuestro programa del MAS, yo estaba en el MAS en esa época, pero reivindicamos todo ese programa hoy, peleamos por la legalización de la marihuana y de otras drogas. Pero digo, todas, como la heroína, ya es un tema, yo ahí seríamos más atentos de lo que es la ciencia, puede decir por el daño inmediato que causa en la salud. Entonces, si bien son temas de salud y no de penalización, no son de represión, sino de salud, por eventuales adicciones, facilitar eso así. Pero sí, la marihuana, el cultivo medicinal, pero eso... Nosotros tenemos presentado todos debates en el Congreso sobre la despenalización o la legalización de la marihuana desde ya. Se permite el alcohol y no se promueve el consumo de alcohol y la marihuana. ¿Y qué opinás sobre la irrupción del Bitcoin, la aparición del Bitcoin como una alternativa monetaria incluso? No, un signo de interrogación. Por ahora todavía se me escapa, se nos escapa grupalmente, porque hemos intercambiado opiniones, hemos tratado de conocer más, pero no tenemos una opinión todavía. El capitalismo en el mundo es una crisis generalizada, todo es crisis y concentración y desigualdad. Y entonces, claro, en ese marco el Bitcoin un problema de moneda va a resolver los problemas cada vez más angustiosos para un 90% de los 8.000 millones que habitamos este planeta casi. Es decir, hay una desigualdad y una concentración de la riqueza tan grande. Y entonces cuando estudiamos temas de este tipo, que no es que hay que eludirlos, hay que tratar de tener conocimiento de eso y tener opinión, y se nos escapa un poco en ese marco de lo que
del desastre a que va el mundo si no lo paramos. ¿Qué pensás de este año de ley de aborto ya en acción, como su aplicación? No puedo dejar de triunfo extraordinario. Siempre digo con falsa modestia que el primer proyecto en el Congreso lo presenté yo en la Cámara de Diputados en el año 91, por interrupción de un embarazo por libre decisión de la mujer, sin condicionamiento ni limitación de ningún tipo. Bueno, y fue un triunfo extraordinario, lo que muestra, ¿qué dirigente hubo en ese movimiento? ¿Qué partido dirigió eso? Cristina Kirchner, Vidal, ¿quién dirigió eso? No hubo dirigentes. El empoderamiento de la mujer, que por supuesto la lucha por decidir sobre su cuerpo, como la lucha por enfrentarle el femicidio, la violencia de género, etcétera, es empoderarse frente a la opresión, lo conquistó, rodeó un Congreso lleno de feudos y de personajes feudales y lo logró conquistar sin dirigentes. Es un ejemplo para seguir. Muchas veces he pensado, si todo el pueblo hacemos lo que están haciendo las mujeres en el mundo, de empoderarse, no de seguir a una caudilla por un programa o algo que les gusta, sino de empoderarse como colectivo y como género, y cambiamos el mundo. Se habla de paridad de género, pero parece ser más discursiva que real. De hecho, parece en retroceso, sobre todo. Paridad de género no hay, eso está claro, sí, en la vida real. Ahí escuchaba a Milei negar la discriminación salarial. No, dijo, a la desigualdad salarial. Sí, puede haber desigualdad salarial, pero es porque esa mujer no tiene condiciones. Por eso, si tiene más condiciones que el hombre estaría en desigualdad. Bueno, una cosa, un desconocimiento de lo que pasa en la vida. Acabamos de ver cómo el feminista Fernández, que después de la votación de la ley del aborto, dijo que él había acabado con el patriarcado, no sé si se acuerdan de esa frase, ahora pone a alguien que avaló y le impuso a una niña transformarla en madre y obligarla a parir a Mansur. Es decir, cómo usan tanto todo que cuando necesitan lo corren y desnudan lo que son, ¿no? Mansur es el símbolo de todo lo que el empoderamiento de los últimos años de las mujeres quiere derrotar. Y bueno, y el campeón de la lucha contra el patriarcado, Fernández, lo nombra Mansur, que justamente es el símbolo. Bueno, es decir, no, como diría la lucha feminista, ha recorrido un largo camino, pero queda un largo camino por recorrer, quiero yo. Ganarnos además a los hombres para su lucha, porque es una lucha, como toda lucha contra la opresión, es contra la explotación en general, y sumar al laburante hombre a esa lucha es fundamental, ¿no? Hablando de la nueva agenda, por ejemplo, ¿estás a favor de la identidad de género? Sí, sí. ¿Y del lenguaje inclusivo? Eso fue un hecho muy importante durante la gestión de Cristina Fernández, pero son conquistas. Yo recuerdo que estuve en la primera marcha del orgullo y la pelea por la identidad de género y por el matrimonio igualitario, eso viene de abajo, se reivindica de abajo, son luchas, y qué luchas tan difíciles, ¿no? Tan difíciles. Bueno, y me hicieron una pregunta. ¿Aprobarías una ley que obligue a la educación, a los manuales, a llevar lenguaje inclusivo? No utilizarlo, no lo notamos. No. ¿Obligatorio? No, obligatorio no. Reivindico el derecho a usarlo. Sí, porque aparte me parece que es parte de una movida progresiva. Yo lo obligatorio, nosotros, porque es una concepción grupal, pero bueno, en general le tomamos, somos reticentes. Ley de salud mental, ¿cómo la ves? No se está aplicando, ¿no? Bien a fondo. Es una expresión un poco distorsionada de un movimiento muy importante de que la salud mental no es un problema de un médico ni de resolución médica con fármacos. Y en ese sentido la ley de salud mental intenta expresar una movida. Ahora, su aplicación no ha quedado en manos de los trabajadores sociales, de los médicos, de las enfermeras, de sociólogos, de toda una comunidad de psicólogos, que tiene mucho para aportar al tratamiento de un problema de salud. Es muy profundo el tema de la salud mental, expresa problemas de todo el cuerpo, no expresa un problema que se resuelve con una medicación. Y por último, la ley de humedales.
a fondo por proteger los humedales. Es parte de nuestra lucha hace 20 años con la megaminería, contra la soja. El proyecto de sojización que se hizo durante Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? El proyecto venía de Menem, pero que se sojizó la Argentina fue en esos años, y que por supuesto lo siguió Macri a fondo, todos ellos, y hoy enfrenta el negocio empresario, el agronegocio. Lo afecta porque hay un montón de lugares donde proteger los humedales implica que ahí no se siembra soja. Y bueno, al contrario, no desprotegerlo es avanzar, como los bosques, lo mismo. El problema, se votó una ley de protección de los bosques. La deforestación sigue avanzando. ¿Por qué? Porque ¿quién aplica? Si la aplicación está en manos de los Alberto Fernández, por decir un nombre, o de quien sea, o de Macri, o que sea, entonces no se aplican esas. Por eso, si no decidimos y tenemos dirigidos, eso significa, por ejemplo, que la ley de bosques se forme una comisión popular que aplique y controle que se lleva adelante lo que se legisló. Es una ley que fue un logro en su momento, como la protección de glaciares, y no se aplica. Se hace el inventario de glaciares, pero después las empresas mineras le encuentran la vuelta. Sí, le encuentran la vuelta, porque la aplicación es el ministro, es el viceministro, es el secretario de Estado, es el funcionario que nombra el ministro, el viceministro. El pueblo no tiene nada que ver con eso. Entonces lo que hace después es enfrentarlo. Claro, enfrenta y choca y es reprimido. Y a la hora del juego político, de la política de mesa chica, a la hora de los acuerdos, ¿con quién te sentarías a negociar y con quién no? Negociar no existe como palabra que nosotros usamos. No tenemos nada que negociar. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones, convicciones, un programa. Esas cosas, desde ya, no es necesario aclararlo. No se negocian esas cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos, con quién pelearíamos por nuestro programa, o sea, por nuestras posiciones. Muchas de nuestras posiciones, no la más importante, pero muchas de nuestras posiciones, uno las puede encontrar, por ejemplo, en la izquierda del FIT, ¿no es cierto? La deuda externa o cosas por el estilo. No la más importante porque lamentablemente ellos reproducen la cultura de que necesitamos dirigentes, de que necesitamos ser conducidos. El FIT construye sus partidos para conducirnos a los pueblos y a la clase trabajadora mejor o en defensa de nuestros intereses de lo que hacen los dirigentes empresarios, dirigentes sindicales, la mayoría de dirigentes sindicales. Esa es, por supuesto, es en defensa de los intereses del pueblo, eso los hace radicalmente distintos de las demás agrupaciones, pero reproducen la cultura que más le interesa a la burguesía, que es dirigirnos. Basta de dirigentes y mandatemos, tengamos un mandatario, no un mandante. Cuando hay que pelear, hay que buscar más las coincidencias que cuando la pelea se da, que las diferencias. Pero cuando se construyen proyectos, las diferencias no hay que ocultarlas. No por una banca hay que tapar las cosas. En esta campaña que has tenido y que está por terminar, ¿qué anécdota vas a recordar? ¿Algo curioso, algo conmovedor que te haya ocurrido o algo bizarro que te haya marcado de esta campaña? Fue tan chata y tan banal todo el debate político cuando contrarrestado con la profundidad de los problemas y la gravedad que tienen, lo que implican las condiciones de vida. Escuchar dirigentes hablar de hasta el 14 de noviembre, yo insisto en eso porque es el proyecto de país que tienen, llega hasta el 14 de noviembre. Ni ellos saben lo que van a hacer después el día siguiente, tampoco lo sabe Juntos por el Cambio, están viendo a ver cómo se van posicionando para el 2023, pero para el país nada. Están viendo quién va a ser Larreta, si va a ser... Larreta está recorriendo la Argentina para su proyecto 2023. La verdad que es un rechazo tan grande. Bueno, entonces yo he notado eso, que la mayoría del pueblo no habla, creo que la mayoría lo notará, no habla de las elecciones. Se habla poco, no. Por eso, por ejemplo, nosotros, si ¿qué porcentaje vamos a tener? No se habla. Claro. Y hablando de eso, y última pregunta para cerrar. ¿Qué harías de acá al 14 de noviembre para conseguir el voto de aquellos que en las PASO no los acompañaron?
Oh, yo creo que el fuerte nuestro es que las posiciones que tenemos, sostenerlas con coherencia, sostenerlas. Ahí escribió un periodista que yo no conozco personalmente, que dijo, bueno, yo le escucho decir a este grupo lo mismo desde el año 83 hasta ahora. Bueno, valorándolo, ¿no? No criticándolo, también podría ser una crítica, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay que hacer un examen crítico de las cosas, nosotros las hemos hecho. Pero bueno, a lo que voy es que, no, sostener con más convicción las cosas que... Para nosotros el lugar, nosotros nos salimos con una campaña a decir, nos unimos para ser la tercera fuerza. Vamos a plantear, nosotros no intervenimos en las elecciones ni para ser la tercera ni la quinta, nosotros peleamos porque el pueblo sea la primera. Porque el pueblo sea la primera, porque eso es un pueblo que dirige a sus funcionarios, manda, es la primer fuerza. No buscamos ser nosotros ninguna fuerza de ningún tipo, la fuerza que empuje eso. Entonces, mantener eso hasta el 14, con más fuerza, aprovechar diálogo, siempre hay un diálogo que nos enseña cómo expresar mejor nuestro punto de vista y hasta corregir alguna cosa desde ya. En estos días, corregir cosas importantes, las hemos corregido muchas. Así que bueno, eso pienso en eso, en cómo ser siempre coherente con nuestro punto de vista. Gracias, Luis. Muchas No, al gracias. contrario, Muchas gracias. Al contrario.